Cordial saludo, soy Carlos Andrés Hernández Aranzazu y presenté la sustentación del trabajo de grado, la monografía titulada Ocultamiento, acercamiento de la verdad en el posconflicto armado colombiano. Hace parte de la evaluación final del curso Seminario 4, a cargo del docente tutor Juan Manuel Gómez. La estructura de la monografía y esta sustentación es primero abordar el planteamiento y la justificación, posteriormente los objetivos, en donde solamente vamos a mencionar el objetivo general, luego la metodología y el marco teórico, y finalmente abordamos los capítulos. Las conclusiones pues están en la presentación, pero no van a ser parte de la sustentación. Bien, frente al planteamiento del problema, pues la construcción de las narrativas acerca de la verdad de los hechos en el marco del conflicto armado colombiano presentan contradicciones e imprecisiones en dependencia del rol del actor que las refiere. Además de esas historias sobre lo ocurrido, también se oculta parte de los hechos y se construyen versiones que vienen a considerarse como versiones fragmentadas de lo ocurrido. Aquí se plantea fundamentalmente el interrogante sobre qué es la posverdad y cuál es su sentido. Es necesario abordar planteamientos que desde la filosofía política proponen algunos autores, específicamente Hannah Arendt y Michel Foucault. Ellos abordan categorías que se relacionan con la posverdad contemporánea, aunque no utilizaron o no abordaron el concepto de posverdad como tal. Sí analizan unas categorías que estructuran lo que contemporáneamente llamamos como posverdad. Esas categorías son verdad, mentira, memoria, realidad, democracia, biopolítica, poder y biopoder. En cuanto a la justificación, pues la reconstrucción de los textos de Hannah Arendt y Michel Foucault nos ayudan a establecer que, aunque como dijimos, ellos no abordan la posverdad como tal, que solamente aparece en 2016, ya se había estructurado su conceptualización en el ámbito de la filosofía política. La monografía corresponde a una línea de investigación ética y política y tiene unas implicaciones éticas, políticas y sociales que son de una gran relevancia para la reflexión filosófica. Los objetivos, entonces, el objetivo general es identificar en las fuentes documentales abordadas el concepto de posverdad, generando un acercamiento en el ocultamiento de la verdad en el posconflicto armado colombiano. Se retoman principalmente los textos Verdad y mentira en la política de Hannah Arendt y Obrar mal decir la verdad de Michel Foucault, ambos en 2017. En cuanto a la metodología, pues tenemos que esto es una monografía de revisión bibliográfica con un enfoque de investigación cualitativa y un diseño de investigación documental. Se utilizan fuentes electrónicas primarias y secundarias como artículos de revistas indexadas, textos completos en PDF y fuentes primarias impresas, sobre todo en la era de la posverdad, que son 14 ensayos sobre posverdad. Solamente abordamos los ensayos de filósofos, el texto Verdad y mentira en la política de Hannah Arendt y el texto Obrar mal decir la verdad, con ediciones de primera línea. Aquí hay una variable cualitativa que es la posverdad y hay otras variables o categorías como son verdad, mentira, realidad, opinión, memoria, entre otras. Frente al marco teórico, bueno, en Aristóteles es importante destacar que hay una propuesta ética en la cual siempre propone Aristóteles que es mejor preferir lo justo, es mejor preferir lo más noble, es mejor preferir la búsqueda de la verdad y la justicia. En nuestro contexto pues se revela, esa falta de tolerancia hacia la diferencia. Se dan unas estigmatizaciones y unas radicalizaciones en las ideologías y en los intereses que median en los actores del conflicto, y eso da como resultado pues un odio desmedido, una falta de capacidad de reconocernos en la alteridad
de desarrollar empatía por el otro, de identificarnos como parte de una nación, y consecuentemente se ha dado un conflicto de décadas, miles de muertos. Evidentemente pues aquí no se siguen las apreciaciones del Stagirita, ni se actúa en términos prudentes y respetuosos. En Walter Benjamin es muy importante destacar una disertación que él hace acerca de qué es la memoria, y la invitación a tener una memoria que no solamente nos ayude a preservar, sino que nos movilice, que nos lleve a reivindicar nuestros derechos, que nos preocupemos por rescatar la historia contada desde los vencidos, pero digamos observando, en palabras de Foucault, haciendo una arqueología que nos ayude a rescatar esa historia contada desde quienes perdieron, porque él dice que Benjamin dice que la historia la cuentan o la perpetúan son los vencedores, ¿no? En Adorno se resalta que en una sociedad en crisis emergen figuras políticas carismáticas que se presentan como los salvadores y los benefactores, crisis que ellos mismos han ayudado a generar desde el dominio de las emociones a través de los medios de comunicación. Ellos buscan el monstruo, el otro, el enemigo, y ofrecen finalmente una solución desde sus ideales políticos. En el capítulo 1, abordando el capítulo 1, bueno, se desarrolla el concepto de posverdad como práctica política, pero además también como consumismo irresponsable. La política se utiliza para controlar, alienar y normalizar. Sostiene Arendt que la mentira política tradicional busca ocultar, mientras que la mentira política moderna busca destruir. Hay una gran diferencia, ¿no? La mentira tradicional se limitaba a un círculo exclusivo que conocía esa mentira, que conocía la verdad, pero que también producía la mentira, mientras que la mentira moderna es la manipulación misma de los hechos. Arendt sostiene que la verdad es antagónica al ejercicio político. La verdad se configura como un obstáculo, entonces, para el ejercicio político. Hay unos grandes riesgos cuando se trata de decir y de defender la verdad a cualquier precio. Para Arendt, la verdad factual corre grandes riesgos porque el poder, sobre todo político, pero también económico, la condiciona para su propio beneficio. El aparato estatal se sirve de diferentes medios para reescribir la historia. Entonces, para ello, pues la verdad, de hecho, es negada por quienes consideran que dicha verdad no es conveniente para sus ideales. Allí se asumen posturas subjetivas y se abre el camino para la construcción de mentiras, o, como llamamos en la monografía, la construcción de una posverdad que termina ajustándose a una realidad a medida. En el capítulo 2 se aborda fundamentalmente a Foucault. Foucault hace un análisis de la verdad en toda su obra, que no está sustentado en un enfrentamiento con la mentira, como lo hace Arendt, sino que se da a partir de su función en términos de control de los sujetos a través de las instituciones más emblemáticas que Foucault trabaja en toda su obra, como son la cárcel, la institución, el hospital psiquiátrico, las escuelas, y tienen por objeto disciplinar a los individuos y consecuentemente normalizar al individuo de la sociedad. Desde la concepción Foucaultiana de la verdad, vemos que es posible abordarla como un elemento de manipulación y de dominación con la intención de gobernar. Sin embargo, Foucault sostiene que el poder no solamente es para dominar y reprimir, sino que es una estructura que ordena nuestra vida en términos positivos. Sin embargo, bueno, el poder es capaz de imponer la verdad moldeando la conciencia de los individuos pertenecientes a una sociedad, y aquí, y sobre todo en el contexto colombiano, los medios de comunicación al servicio del poder juegan un papel fundamental. El poder normaliza a través del conocimiento e impone un marco que Foucault denomina episteme, que es el marco en el que se produce la verdad. Podríamos decir que esa manipulación establece las condiciones para que surja y se legitime la posverdad. De otra parte, para hablar del concepto de la biopolítica, Foucault la aborda desde diferentes desarrollos a través de toda su obra, ¿no? En primer lugar,
digamos que lo plantea como consecuencia del surgimiento de una medicina social. En segundo lugar, Foucault propone la biopolítica como una transformación de la denominada guerra de razas. Posteriormente la introduce como, digamos, un concepto a partir de la noción de soberanía, y finalmente la biopolítica se relaciona con lo que Foucault llamará la gubernamentalidad liberal, que es lo que propiamente interesa a nuestro análisis en la monografía, porque explica el control biológico en el que la vida se convierte en un objetivo de poder. En este sentido, hay condiciones que constriñen el proceder de los individuos y que son dominados, dirigidos y gobernados. Estas condiciones son causadas por el ejercicio de la mayoría de los medios de comunicación y su relación con el mercado. Es decir, el mercado es capaz de producir signos de poder. En Colombia pues se evidencia ese dominio en el que coinciden Foucault y Arendt, ¿no? La posverdad entonces toma rasgos de biopolítica concebida por Foucault de esa manera como dominación. En la última parte del segundo capítulo se evidencia la relación que hay entre la confesión, la justicia especial para la paz y la posverdad, y emerge aquí esta relación que hacemos entre posverdad y posconflicto. Para Foucault la confesión juega un papel fundamental porque el testimonio del confesante es una declaración que supone la verdad. Sin embargo, pues las víctimas de nuestro conflicto armado colombiano dicen que ese discurso se tergiversa, es un discurso que no es esclarecedor, sino que se realiza para el propio beneficio del confesante, incluso para ideales políticos, ¿no? Con lo que se termina revictimizando y se torpedea el proceso de justicia. Al respecto, es importante resaltar que los objetivos para los cuales fue creado la Justicia Especial para la Paz pretenden ayudar, ¿sí?, contribuir a proporcionar la verdad sobre los actos violentos en el marco del conflicto. Sin embargo, son las mismas víctimas las que argumentan que eso que pretende la JEP de llegar a una verdad, pues se ve, digamos, esos objetivos se ven diezmados porque hay impunidad al sostener que pues antes de pretender la verdad lo que se persigue es encubrir a los terroristas. Este es el discurso que se construye alrededor de las críticas a la JEP. Empiezan entonces a generarse una cantidad de situaciones en noticias falsas, declaraciones que son poco o nada argumentadas, pero que hacen uso de la emotividad con el propósito de sesgar los alcances que tiene la JEP y que obviamente pues se dispersan y se multiplican rápidamente a través de las redes sociales. En el tercer capítulo hay tres partes en este tercer capítulo. El primero no lo vamos a abordar en la sustentación, que es digamos la conceptualización de la posverdad. Entonces ya pasamos al segundo tema en ese tercer capítulo, que hace referencia a la guerra y el dominio. Conocemos del conflicto armado y de la marcada violencia que ha sufrido nuestra nación por décadas y establecemos que desde sus inicios ese origen concreto es un conflicto que ha girado en torno a la apropiación de la tierra, al uso de esta y a la posesión a través del desplazamiento forzado. ¿De quiénes? De los propietarios originales que son desplazados para instaurar allí modelos agroindustriales desiguales y excluyentes a favor de grandes terratenientes que terminan teniendo una relación, unos nexos políticos y económicos que por lo general ellos terminan dominando los medios de comunicación y generan estos discursos tergiversados de la realidad, que lo que hacen es impedir una construcción de una memoria colectiva. Esto afecta obviamente la búsqueda de la verdad y por lo tanto el proceso de paz en este marco del posconflicto. Recordemos que Arendt menciona que mientras que la prensa sea libre y no esté corrompida, tiene una función enormemente importante que se establece como la cuarta rama del gobierno. Sin embargo, pues aquí en Colombia el problema es que no se da la primera condición, esa libertad y esa
ausencia de corrupción. Entonces pues no se puede cumplir aquí la sentencia de Aren. Finalmente en el documento Basta Ya, Memorias de Guerra y Dignidad, abordamos el capítulo 5, que es el de Memorias, la voz de los sobrevivientes, y encontramos un archivo testimonial invaluable allí que gira en torno a 3 ejes y que trata de descubrir la verdad de lo ocurrido. El primer eje es un eje narrativo que es bastante desgarrador. Escuchamos los testimonios de los testigos y sobrevivientes de tanta crueldad y tanto terror que vivieron. El segundo eje es un eje interpretativo en el que se resalta la indolencia y la estigmatización que recae sobre las víctimas, que, como establece Aren, intentan explicarse el porqué de tanta violencia. Y un tercer eje, un eje de sentido, en donde sobresale el sentido de la resiliencia y la reivindicación de la lucha de las víctimas por recorrer ese camino hacia la construcción del perdón y la paz. Sin embargo, aquí es donde se presentan las principales barreras en esa búsqueda de verdad y justicia. Se configura la posverdad cuando algunos actores del conflicto y otros terceros civiles, digamos generalmente son políticos que tienen gran influencia, pretenden ocultar los hechos y borrar la memoria. Un caso gravísimo que siempre cito es el del Centro de Memoria Histórica, en donde su director, Rubén Darío Acevedo Carmona, se opone sistemáticamente a que un material tan valioso para las comunidades indígenas caucanas como lo es la construcción de esa memoria, de conservar esa memoria y de multiplicar y socializar esa memoria, pues se vea afectado, porque según él contiene tergiversación y sesgo político. El problema aquí es que el director del Centro de Memoria Histórica ha sostenido en diversas comunicaciones que la izquierda colombiana se cree dueño de instituciones como el Centro de Memoria Histórica, como la JEP, como la Agencia Nacional de Protección, entre otras, y que por eso censuran mediáticamente a aspirantes de otras ideologías políticas que digamos, se postulan para la dirección de estas agencias. Aren expresa que la verdad factual corre grandes riesgos cuando el poder la condiciona para su propio beneficio y el aparato estatal se sirve de diversos medios para intentar reescribir la historia misma. Allí se da el riesgo de la eliminación incluso del testimonio escrito y se desprestigia a quienes podrían llamarse autoridad en determinadas temáticas. Ya las conclusiones, pues fundamentalmente, pues Aren aporta la conceptualización de la posverdad al analizar la nueva manera de mentir en la política. Hay mecanismos para manipular cifras, datos y evidencias. Aren aborda referentes que pueden explicar cómo se comporta el actual fenómeno de la posverdad en el ejercicio político y lo ha denominado la transformación de la vieja mentira política. Foucault realiza un profundo análisis de verdad y poder y sustenta que la verdad siempre va a depender del sujeto, de las instituciones y de la episteme que la construye y la formaliza. Para Foucault, la confesión es un proceso que permite que el confesante brinde información sobre los actos de los que ha sido acusado, pero en el posconflicto armado colombiano dichas pretensiones no se garantizan porque el confesante tiene otros intereses y no está comprometido con una narración de los hechos que devele la verdad. Otra conclusión importante es que la tecnología y los medios de comunicación se fortalecen como aliados ineludibles para lograr los objetivos que se plantean los políticos, también los grupos económicos y quienes ostentan dicho poder con la posverdad. Esto debilita la verdad fáctica, peligra el discurso racional y el ejercicio político se convierte en un espectáculo consumible. Se estimula la emotividad, la afectividad por medio de las redes sociales y el espectáculo, y la fuerza de la opinión y el relativismo transforman a la sociedad, moviendo el pacto social a través de verdades y hechos denominados hechos alternos. Finalmente, podríamos decir que el ocultamiento de la verdad y las diferentes configuraciones de las narrativas sobre la verdad impiden la construcción de una memoria confiable de los sucesos que afectaron a las comunidades y a las víctimas de la violencia. En esto, pues aquí están las referencias bibliográficas y doy por terminada la sustentación. Muchas gracias.